Buenos días a todos. Buenos Eh, días. Bienvenidos. Gracias, Lucía, por introducir pues la jornada. Yo espero también que sea de provecho para todas las familias que estáis conectadas y me uno al deseo de Lucía de que el año que viene podamos todos estar en los hospitales de forma presencial y achucharnos mucho, que nos gusta. Pero bueno, yo voy a moderar la primera sesión de esta mañana. Va sobre alimentación saludable en niños con enfermedades reumáticas y, bueno, uno de los objetivos fundamentales es romper muchos mitos que muchas veces tenemos. Para hablar de este tema, pues contamos con una ponente magnífica a la que yo hoy tengo el placer de presentar. Ella es Marta Herrador López, es graduada en Nutrición y Dietética por la Universidad Pablo de Olavide y tiene un máster en condicionantes genéticos, ambientales y nutricionales del crecimiento por la Universidad de Granada. Desde el año 2018 desarrolla su labor en mi hospital, en el Hospital Materno Infantil de Málaga, trabajando como nutricionista y como coordinadora de ensayos clínicos en la unidad de gastroenterología de mi hospital. Y sé por experiencia propia que es una magnífica trabajadora, una magnífica nutricionista y además tiene muchísima experiencia en esto que va a hacer hoy, que es comunicar con los padres, con las familias, para transmitiros consejos sobre alimentación saludable de forma que podamos optimizar pues la salud de nuestros pacientes, ¿no? No todo es tratamiento, no todo es ejercicio, también hay una parte importante, pues eso, ¿no? De la alimentación. Así que bueno, pues sin más preámbulo, pues Marta, cuando quieras. Perfecto. Bueno, buenos días. Yo soy Marta Herrador, soy dietista nutricionista, como ya ha comentado Rocío, y trabajo en el Hospital Materno Infantil de Málaga coordinando distintos ensayos clínicos dentro de la sección de digestivo. Y bueno, antes de empezar con la presentación de hoy, pues sí que me gustaría agradecer a la organización y en mi caso a Rocío Galindo, pues bueno, la invitación de estar aquí hoy con vosotros, aunque sea de forma telemática. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que sabemos que os preocupa mucho a todos los papás y la familia y que a veces pues queda un poco relegado a un segundo plano en las consultas y esa es la alimentación y sobre todo en qué consiste la alimentación saludable. Y vamos a intentar solucionar algunas dudas típicas que surgen y bueno, ver la evidencia y las recomendaciones oficiales que existen actualmente para las enfermedades reumáticas en pediatría y ver un poco qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, como os decía, somos conscientes que desde el momento en que se diagnostica una enfermedad reumática y durante todo el curso de la enfermedad, uno de los aspectos que más dudas os genera es la alimentación. Entonces empezáis a informaros, a preguntar si es necesario restringir algún tipo de alimento o algún tipo de nutriente, si hay alguna dieta específica que se pueda pautar como tratamiento, si se puede dar algún suplemento nutricional junto al tratamiento para mejorar los síntomas. Evidentemente, para nosotros es muy positivo que la familia esté interesada y os informéis sobre algo tan importante como la alimentación, pero el problema es que muchas veces esta información viene desde fuera del centro de referencia, es decir, de fuera del hospital y de los profesionales que os llevan el tratamiento. Y normalmente pues suele venir o bien de internet, donde ya sabemos que podemos encontrar mucha información veraz, pero también mucha que no lo es, o de profesionales pues, que no están especializados en estas patologías y a veces lo que pueden hacer es confundir y hacer que bueno, acabéis haciendo cambios en la alimentación por vuestra cuenta, los cuales, aunque lo hagáis con la mejor intención del mundo, pues pueden tener al final consecuencias en la nutrición del niño o la niña. Y una restricción sin un control profesional pues puede llegar a afectar al peso, a producir un déficit de micronutrientes y bueno, al final puede afectar al crecimiento y al desarrollo del niño. Y aún así, aunque en la mayoría de los casos no se suele llegar a estas situaciones así más extremas, digamos, pues sí que se genera mucha desinformación y muchas dudas, ¿vale? Al final no sabéis si los cambios que estáis haciendo tienen algún sentido, están bien, merecen la pena y venís un poco con esas dudas a la consulta. Entonces, respecto a tratamientos dietéticos específicos para tratar las enfermedades reumáticas en pediatría, a la hora de hacer una búsqueda científica, una búsqueda de evidencia, vemos que a pesar de que existen muchas dietas concretas con nombre y apellido, normalmente las que más se repiten y las que más soléis reclamar vosotros también son las que vemos aquí, ¿vale? Las míticas dietas sin gluten y sin lactosa, la dieta antiinflamatoria y la dieta de carbohidratos específicos, que es una dieta en la que se retiran los cereales de todo tipo, el azúcar, las patatas y los lácteos. De este tipo de dietas que están aquí reseñadas sí que podemos encontrar algunos estudios, sobre todo en pacientes con artritis idiopática juvenil,
pero siempre esos estudios tienen un número muy pequeño de pacientes y unas conclusiones poco sólidas, ¿vale? Por lo tanto, a día de hoy pues, no podemos concluir que falta evidencia científica como para poder afirmar que alguna de estas dietas es un tratamiento adecuado para las enfermedades reumáticas en pediatría, ¿vale? Pero lo que sí sabemos, y encontramos escrito en todos los artículos, guías, estudios y en toda la información disponible, es que es necesario seguir una alimentación saludable, ¿vale? Que es un concepto que damos como muy por hecho, ¿vale? Que todos lo sabemos, pero hoy en día por lo general, con la cantidad de productos a los que estamos expuestos, la cantidad de publicidad encubierta que nos llega de ellos, pues vemos que una dieta saludable al final no es tan común. Y cuando llegamos a consulta y repasamos lo que comemos a diario, pues al final nos damos cuenta que en realidad, a poquitos, a lo largo de toda la semana, pues estamos muy alejados de esta alimentación saludable. Por eso hoy el objetivo de la charla, bueno, es aprender desde los conceptos más básicos, pues ver en qué consiste una alimentación saludable, que ya sabemos que, ya os he dicho que es la recomendada para estas patologías, pero ver en realidad en qué consiste, ¿vale? Vamos a ver qué nutrientes encontramos en cada alimento, cuáles son los diferentes grupos de alimentos que tenemos que incluir, qué se considera una ración para cada grupo de edad también, y cuántas raciones de cada grupo de alimentos debemos tomar. Y ya por último, una vez que tengamos los conceptos así más básicos explicados, vamos a ver cómo podemos hacer un menú saludable para que luego lo podáis aplicar en casa a diario y os llevéis algo así más práctico. Entonces, para comenzar, una alimentación saludable se define como la que es satisfactoria, suficiente, segura, variada y adaptada al estado nutricional pues, de la persona en cuestión y también a su edad. Y esta alimentación debe ser también equilibrada, lo que conlleva que tiene que tener un aporte adecuado de nutrientes tanto en calidad como en cantidad. Estos nutrientes que se encuentran en los alimentos son esenciales para el organismo y se aportan por medio de la dieta y se pueden dividir en dos grupos principales, los macronutrientes y micronutrientes. Entonces los macronutrientes son los que se encuentran en mayor cantidad en los alimentos y son los hidratos de carbono, proteínas, lípidos o grasas, que eso seguro que nos suenan a todos así de forma más general, y los micronutrientes son los que constituyen una parte más pequeña y son las vitaminas y minerales. Entonces, empezando por los macronutrientes, ¿vale? Los vamos a ir explicando poco a poco y empezamos por los hidratos de carbono, que son los que se van a encontrar de forma mayoritaria en nuestra dieta, en porcentaje. Entonces, los hidratos de carbono constituyen la fuente principal de energía que tenemos para hacer nuestras actividades diarias. Y existen dos tipos, los simples y los complejos. Los hidratos de carbono simples, que también son llamados azúcares simples, se encuentran sobre todo pues, en el azúcar, tal y como lo conocemos, en la miel, los lácteos y la fruta. Su absorción es muy rápida, ya que el cuerpo no tiene que descomponerlos para que se absorban, y es lo que los diferencia principalmente de los hidratos de carbono complejos, que también se llaman almidones. Estos sí que se tienen que descomponer hasta su forma más pequeña para que se puedan absorber, y es por eso por lo que su digestión y absorción es más lenta y no provoca esos picos de glucemia, de que suba el azúcar en sangre. Y estos sí que los podemos encontrar en legumbres, patatas, cereales, sobre todo cereales integrales, ¿vale? Luego, otro de los macronutrientes principales son las proteínas y su función principal es estructural, ya que contribuyen al crecimiento, a la formación y la renovación de los tejidos. Y las proteínas que tomamos pueden ser o bien de origen animal, que se encuentran en carnes, pescados, huevos o lácteos, o de origen vegetal, y se encuentran en legumbres y derivados, cereales, frutos secos o semillas. Y luego ya por último, dentro del grupo de macronutrientes encontramos las grasas, cuya función también es energética porque es el grupo que más energía aporta, que más calorías aporta, pero también tienen su parte de función estructural. Y luego, según el tipo de ácidos grasos, podemos distinguir entre grasas saturadas, insaturadas, donde se encuentran las monoinsaturadas y poliinsaturadas, que sería el grupo de las grasas más saludables, ahora lo vemos. Y por último, las grasas transaturadas, que son las grasas trans. Y aquí, ya os digo, sí que voy a hacer un poco de distinción entre todas porque no tienen nada que ver unas con otras. Entonces empezamos por las grasas saturadas. La mayoría de grasas saturadas que incluimos en nuestra alimentación suelen ser de origen animal, pero también se encuentra un contenido elevado de grasas saturadas en productos de origen vegetal, ¿vale? Y aunque se encuentren dentro del mismo grupo, este tipo de grasas no tiene el mismo efecto en el cuerpo porque tienen características diferentes, ¿vale? No podemos comparar la grasa de un lácteo, por ejemplo, de un yogur natural, con el aceite de palma que encontramos en muchos de los alimentos procesados que vemos aquí en la diapositiva, ¿vale? Hay que hacer esa distinción porque aunque estén dentro del mismo grupo, no tienen nada que ver y ya vamos a ver que la recomendación de cada uno va a ser distinta.
Luego, dentro de las grasas insaturadas, que ya os digo, son las que conocemos como más saludables, encontramos las monoinsaturadas, que se encuentran principalmente en el aceite de oliva, aguacate y algunos frutos secos, y las poliinsaturadas, ¿vale? Que son los ácidos grasos omega 3, que se encuentran sobre todo en pescado graso, semillas y algunos frutos secos, y los omega 6, que se encuentran sobre todo en los aceites vegetales. Y siempre nos interesa que la cantidad de omega 3 que ingiramos sea mayor a la de omega 6. ¿Vale? Luego, por último, encontramos las grasas trans, que son un tipo de grasas que tenemos que evitar en la medida de lo posible, porque son las que se suelen encontrar en productos procesados industrialmente, ¿vale? Suelen ser sólidas a temperatura ambiente, son bastante estables y se obtienen a partir de un proceso que se llama hidrogenación. O sea, no se producen de manera natural, sino que hay que hacerlas de forma sintética, digamos. Y el consumo de este tipo de grasas, pues ya os digo, debe ser lo más mínimo posible porque se ha demostrado que son perjudiciales para la salud y además se suelen encontrar en productos pues, que son muy procesados y tanto por el tipo de grasa como por el resto de ingredientes no nos interesa incluir en la alimentación. ¿Vale? Son productos procesados como los precocinados, la comida rápida, la bollería. ¿Vale? Esto no debería formar parte de nuestra alimentación directamente. Luego, en cuanto a los micronutrientes, aunque vitaminas y minerales se necesitan en pequeñas cantidades, pues al final son indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo. Normalmente con una dieta saludable y variada, si incluimos todos los grupos de alimentos, pues se suelen cubrir todas. ¿Vale? En este caso he destacado calcio y vitamina D simplemente para resaltar que es necesario llegar a los requerimientos mínimos para asegurar una salud ósea adecuada. ¿Vale? Y aún así, en algunos casos, según criterio médico, puede que sea necesario suplementarla, ¿vale? Porque algunos tratamientos pueden incidir directamente en la mineralización del hueso. Entonces, todos estos nutrientes que hemos comentado por separado son muy necesarios y aunque cada grupo de alimentos se clasifica según el nutriente que se encuentra en mayor cantidad, vemos aquí que por lo general cada alimento que tomamos no suele tener solo un nutriente, sino que se suele contener una mezcla de todo ello. ¿Vale? Por tanto, vamos a ir viendo qué es lo que más destaca dentro de cada uno de los grupos de alimentos que encontramos, porque nos interesa o no incluirlos en nuestra dieta, y cuántas raciones de cada grupo de alimentos debemos tomar a lo largo del día o de la semana. Entonces, comenzamos por los que deben ser la base de nuestra alimentación, que son las frutas y verduras. Son alimentos que son ricos en vitaminas, minerales, agua y fibra. Y en el caso de las frutas, para beneficiarnos de todos sus nutrientes, la recomendación es tomarlas enteras, ¿vale? No es lo mismo una pieza de fruta entera, una naranja, por ejemplo, que un zumo de naranja, aunque sea recién exprimido, ¿vale? Ya que al exprimir ese zumo, aparte de que estamos utilizando más cantidad de fruta de la que nos tomaríamos normalmente, le estamos quitando todas las fibras y nos estamos quedando solo con el agua y el azúcar, ¿vale? Por tanto, el zumo y la fruta no son equivalentes. Se tiene que tomar la pieza de fruta entera para llegar a las recomendaciones diarias. Y ya he dicho que la fruta y verduras se deben incluir diariamente. De hecho, se recomienda incluir un mínimo de 5 raciones al día. Es decir, 3 raciones de fruta y 2 raciones de verdura. ¿Y cuándo podemos incluirlas? Pues bueno, en realidad, cuando queramos, ¿vale? Pero se recomienda incluir las raciones de verdura en las 2 comidas principales, es decir, almuerzo y cena, aunque se puede incluir en el resto de comidas. Y también para aprovechar al máximo sus nutrientes, se pueden alternar una ración de verdura cruda, por ejemplo, un tomate aliñado, un gazpacho, con una verdura cocinada, ¿vale? Y en el caso de la fruta, también cuando queramos, desayuno, como postre, merienda, media mañana, cualquier momento es bueno siempre que lleguemos a las 3 piezas mínimas recomendadas. Y como truco os digo que para facilitarnos un poco la vida, tanto la verdura como la fruta la podemos comprar congelada o en conserva, ¿vale? Siempre que miremos la etiqueta y no le añadan ningún ingrediente más, no hay ningún problema, ¿vale? El hecho de congelar no hace que tenga menos nutrientes, se conservan totalmente igual, solo que bueno, nos puede venir bien y en algún caso nos puede facilitar la ingesta de fruta o de verdura. Entonces pasamos a los alimentos proteicos, empezando por la carne. La carne contiene proteínas, minerales y vitaminas y se recomienda consumir unas 3-4 raciones a la semana, incluyendo como máximo 1 o 2 de esas 4 raciones de carne roja, ¿vale? De ternera, cerdo, buey. Por lo tanto, se recomienda priorizar más las carnes magras, pollo, pavo, conejo, ¿vale? Y también dentro de este grupo de las carnes, la Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el consumo de carne roja, de ahí esa limitación a 1 o 2 raciones máximo, y sobre todo de carne procesada,
¿vale? Ya que su consumo excesivo se ha relacionado con determinados problemas como diabetes, enfermedades cardiovasculares y también determinados tipos de cáncer. Y con carne procesada pues me refiero a todo tipo de carne, ya sea roja o blanca, que ha sido transformada de distintas maneras, ¿vale? Por salazón, curación, fermentación, ahumado, cualquier otro tipo de técnica que mejore la conservación, ¿vale? Básicamente lo que vemos en la imagen, que vienen siendo los embutidos. ¿Y cuándo se recomienda consumir? Pues la carne blanca o roja, principalmente en las comidas principales. ¿Vale? En cuanto a lo procesada, la idea es reducir su consumo y tomarla de forma ocasional, ¿vale? No a diario en el bocadillo, porque ya bastante, normalmente por lo general ya usamos bastante de la carne a lo largo de la semana, solemos tomar más de esas 3-4 raciones recomendadas. Entonces, si además de esas raciones extra de carne incluimos cada día una ración extra de carne procesada que sabemos que no nos viene bien para la salud, pues al final hay un exceso de carne que no nos interesa. Luego, los pescados también son una buena fuente de proteína de elevada calidad. También contienen vitamina D y yodo. Y especialmente los pescados azules también son muy ricos en ácidos grasos poliinsaturados omega 3, como ya he dicho antes. Aquí, bueno, he puesto una tablita con algunos ejemplos de pescado blanco, semigraso y graso, ¿vale? Para que lo sepáis diferenciar bien, que hay muchas veces que esto no se sabe tanto o cuesta un poco de trabajo. Y luego aparte también, por su parte, los mariscos son una gran fuente de, aparte de proteína, pues de vitaminas B1 y B12 y minerales como fósforo, potasio, hierro, yodo, flúor y zinc, ¿vale? Y además el contenido en sodio es bastante bajo y también tienen pocas calorías y grasas saturadas. Al igual que el resto de alimentos proteicos, se recomiendan consumir unas 3-4 raciones a la semana, ¿vale? Y al menos que de esas 4 raciones, que al menos 2 sean de pescado azul, para llegar a los requerimientos mínimos de ácidos grasos poliinsaturados. También recientemente la ESAM, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, ha dado unas pautas de consumo de pescado en determinadas poblaciones debido a la presencia de mercurio, ¿vale? Los niños hasta 10 años de edad, además de las embarazadas, son la población más vulnerable al mercurio, por tanto deben evitar el consumo de aquellos pescados que tengan un contenido elevado, ¿vale? Estos pescados a evitar son el pez espada o el emperador, el lucio, el tiburón, donde incluimos también el cazón, que es aquí más típico, y el atún rojo, ¿vale? Pero con atún se refieren al filete de atún en sí, de pescado grande, no al atún en lata, ¿vale? Entonces, en niños de hasta 10 años se debe evitar directamente el consumo de estos pescados, y en niños de 10 a 14 años se recomienda limitar su consumo a 120 gramos al mes, ¿vale? Incluimos 2 raciones de pescado azul igualmente, pero limitando esos pescados más grandes en los que la acumulación de mercurio puede ser mayor y puede dar problemas a esta población vulnerable, ¿vale? Siguiendo con los alimentos proteicos, encontramos los huevos, que además de proteínas de elevada calidad, pues también aportan vitaminas, como la A, D y B12, y fósforo y selenio, ¿vale? De este grupo también podemos consumir hasta 4 raciones a la semana, o incluso podemos consumir más al día, que siempre ha estado el huevo muy demonizado, pero ya se ha visto que no hay ningún problema. Y se pueden consumir huevos en comidas principales o en comida intermedia, desayuno o donde nos apetezca. Entonces llegamos al grupo de las legumbres, que por su composición pueden encontrarse en 2 grupos distintos, porque son una buena fuente proteica, pero además también contienen hidratos de carbono, fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, ¿vale? Y su elevado contenido en fibra proporciona una bastante sensación de saciedad y facilita el tránsito gastrointestinal, ¿vale? Y al igual que el resto de alimentos, pues se recomiendan de alimentos proteicos, se recomiendan entre 3 y 4 raciones de legumbres a la semana. ¿Y cómo y cuándo las incluimos? Pues se pueden comer o en las comidas principales como guiso de forma tradicional, en ensalada, hamburguesas de legumbre, albóndigas o incluso en comidas intermedias si hacemos un hummus, ¿vale? Lo ideal es llegar a esas 3-4 raciones a la semana y la forma ya depende un poco de las costumbres de cada casa. Igual que os he comentado con las verduras, para ahorrarnos tiempo también las podemos comprar sin problema congeladas o en conserva, en bote, no mantienen todas sus propiedades. Y ya por último, dentro del grupo proteico encontramos los lácteos y sus derivados, ¿vale? La leche, el queso y el yogur, que además de proteínas pues aportan vitaminas como la A y la D, calcio y otros minerales, ¿vale? Y se aconseja el consumo de entre 2 y 4 raciones al día, además para llegar a las raciones de calcio que hemos comentado.
Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que a muchos productos lácteos, ¿vale? Por no decir a casi todos, se les añade azúcar y edulcorantes, cacao, nata, y estos ya allí sí que dejan de ser recomendables, ¿vale? Pasan de ser un lácteo natural a ser un postre lácteo. Esto ya no es lo que estamos recomendando. Entonces, cuando hablamos de recomendación de raciones de lácteos, hablamos de lácteos naturales sin azucarar, ¿vale? El queso tal cual, que los ingredientes veamos que solo lleva leche, fermentos lácteos, solo queso, la leche y el yogur natural, ¿vale? Y en el caso del yogur, que es lo que suele costar más, yo siempre suelo recomendar comprar los naturales y a partir de ahí, si es necesario, añadir nosotros mismos algo de azúcar o miel si lo necesitamos, ¿vale? Porque siempre va a ser menor la cantidad que nosotros vamos a añadir que la que suele venir ya añadida de por sí. Entonces, aún así, aunque le añadamos, siempre tenemos que tener el objetivo de ir reduciéndola con el tiempo, porque al final el paladar se va acostumbrando y lo ideal es, si el primer día le tenemos que añadir 2 cucharaditas porque el yogur está fuerte, porque estamos acostumbrados al yogur azucarado, pues bueno, ir poco a poco intentando que esa cantidad se vaya reduciendo, ¿vale? Y ya pasamos a los alimentos que destacan por su contenido en hidratos de carbono, que son los cereales y sus derivados. Pues son el arroz, el pan, la pasta y los cereales, pues sí, cebada, espelta, trigo, ¿vale? Como ya he dicho, aportan sobre todo pues, energía, hidratos de carbono. Yo siempre repito que es mejor los cereales en forma integral, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque, principalmente porque los cereales integrales y los alimentos que están hechos con harina de cereal integral son los que están formados por el grano de cereal entero, ¿vale? Es decir, no se han refinado para eliminar esas capas externas. Entonces, por eso son alimentos ricos en almidón, pero también contienen fibra, vitaminas del grupo B y otros micronutrientes que están sobre todo en las capas más externas del grano. Entonces, al mantenerlas, pues también nos beneficiamos de todos esos nutrientes. Y también el contenido extra en fibra pues ayuda a que la absorción sea un poco más lenta. Y bueno, ¿en qué cantidad los tenemos que incluir a lo largo del día? Pues se recomiendan unas 4 o 6 raciones diarias, ¿vale? Tanto en comidas principales como en las intermedias. Entonces entramos ya a explicar el último grupo de los macronutrientes que hemos mencionado, que son las grasas, ¿vale? En nuestro caso aquí en España la mejor grasa que podemos utilizar, tanto para cocinar como para aliñar, como para cualquier cosa que necesite grasa, pues es el aceite de oliva, ¿vale? Que contiene sobre todo grasas monoinsaturadas y además vitamina E y polifenoles, que son antioxidantes. Se recomiendan, por lo general, unas 4 o 6 raciones al día, aunque esto en realidad es una cantidad más bien orientativa, porque la recomendación es que se utilice al final esta grasa para cocinar o para aliñar nuestros platos. Y luego, siguiendo con el grupo de la grasa, destacamos los frutos secos, que además de contener grasa saludable, tienen además buena cantidad de proteína, fibra, vitaminas y minerales. Y se recomiendan de entre 3 y 7 raciones a la semana. Una ración correspondería con un puñado al día, ¿vale? Teniendo en cuenta que sean naturales o tostados, no de los que vienen con otro tipo de aceite o harina, sino el fruto seco tal cual y en todo caso tostado. ¿Y cuándo se puede incluir? Pues se puede tomar un puñado tal cual en la merienda, en la media mañana, añadirlos como ingrediente en ensaladas, salsas, cremas, verduras, se pueden triturar, tomar untado en pan, como se prefiera, ¿vale? Luego, en cuanto a las bebidas, el agua sí que debe ser sin duda la bebida por excelencia, ¿vale? El resto de bebidas que veis aquí en la diapositiva, como zumo, refrescos, directamente no deben formar parte de nuestra alimentación diaria y no se deben utilizar para hidratarnos, ¿vale? Porque algunas contienen una gran cantidad de azúcar y las que no tienen azúcar, pues contienen edulcorantes, ¿vale? Que aunque no aporten calorías, al final sí que nos hacen estar enganchados al sabor dulce. Por lo tanto, para hidratarnos utilizamos agua y en caso de tomar este tipo de bebidas que sean algo de forma muy ocasional. Y bueno, hemos hablado de todos los grupos de alimentos saludables que deben estar incluidos en nuestra alimentación diaria, pero también he visto conveniente hablaros de un grupo concreto que aunque directamente no tiene por formar parte de la alimentación, pues sí que suele generar dudas, que son los ultraprocesados. ¿Y qué entendemos por ultraprocesados? Pues básicamente prácticamente todo lo que viene envasado con 1000 ingredientes, entre ellos pues azúcar, grasa que no suele ser de buena calidad, harina refinada, ¿vale? Y aquí metemos en este saco pues todo tipo de dulces, galletas, bollería, algunos postres lácteos, como ya os he dicho, embutidos con añadidos, precocinados, ¿vale? Si nos ponemos la lista, llega a ser interminable. Y de estos productos, ¿cuál es la recomendación de consumo? Pues a ver, como os digo, en realidad no hay recomendación porque no es algo que se recomiende tomar. Así que directamente podríamos sobrevivir perfectamente sin ello. Lo que pasa que, bueno, hoy en día estamos expuestos a ello y entendemos que en algún momento puntual los vamos a tomar.
pero nos tenemos que quedar con que cuanto menos tomemos, mejor. Y si no forman parte de la alimentación, no pasa nada, ¿vale? Y si forman parte, pues bueno, algo muy, muy ocasional. Entonces, como ya hemos visto, hay bastantes grupos de alimentos y cada uno contiene determinados nutrientes. Por ello, para incluirlos todos en la cantidad adecuada en nuestra alimentación, pues la alimentación tiene que ser variada y se recomiendan unas raciones determinadas de cada uno de los distintos grupos a lo largo de la semana, ¿vale? Aquí en la tabla podemos ver la frecuencia con la que se recomienda incluir a lo largo de la semana cada uno de los grupos de alimentos. Pues vemos 2 raciones de verdura, 3, 4 raciones de alimentos proteicos, ¿vale? Pero también para entender esta tabla, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué se considera una ración de cada grupo de alimentos, ¿vale? Aquí en el cuadro podemos ver lo que cuenta como una ración de cada grupo de alimentos para niños y adolescentes, ¿vale? Y donde vemos que obviamente las cantidades pues, van aumentando conforme aumentan las necesidades con la edad, ¿vale? Prácticamente todos los grupos de alimentos doblan la recomendación desde el primer tramo de edad, entre los 3 y 6 años, hasta la adolescencia, donde las necesidades son incluso más elevadas que en la edad adulta muchas veces. Y lo que sí que quiero recalcar, que tanto en el caso de niños como de adultos, al final estas recomendaciones pues son generales, ¿vale? Es decir, que no en todas las personas, no en todos los niños se van a cumplir, que se van a tener que adaptar las raciones pues, en función del metabolismo, de la actividad física, los apetitos, o sea, el apetito, los hábitos, ¿vale? Va a haber cambios. En el caso de los niños, por ejemplo, en una mesa de comedor, pues nos podemos encontrar dos niños de la misma clase que necesitan al final raciones distintas, ¿vale? Que esto en los comedores está como muy medido, pero es cierto que no podemos estandarizarlo todo, porque a lo mejor uno se deja medio plato porque no le apetece más y el otro repite ración porque sus necesidades pues son diferentes. Entonces, al final, estas son las recomendaciones medias con las que contamos. Y luego, como habéis visto en la tabla, las medidas aparecen de forma muy concreta en gramos, ¿vale? Y pesar todo el rato la comida es algo que no se suele hacer a diario en casa ni en ningún sitio y tampoco es recomendable hacer, ¿vale? Por tanto, para tener más o menos un control de las raciones, tenemos otro método más visual que es el método de la mano, que hay veces que nos puede ayudar. Entonces, siguiendo este método, como podemos ver en la imagen, pues vamos a utilizar la mano del niño o el adolescente en este caso para orientarnos con el tamaño de las raciones. Aquí vemos que una ración de verduras crudas o cocinadas pues sería lo equivalente a la verdura que nos cabe, las dos manos juntas, si puestas como en forma de cuenco, ¿vale? Que esto es importante y muchas veces os sorprendéis mucho porque hay veces que decís, sí, tomamos verdura a diario y luego al hacer un poco, al recapitular, vemos que la verdura incluida a lo mejor es un tomate cherry en una ensalada de pasta. Entonces, de esta forma nos damos cuenta que en realidad la cantidad suele ser muy insuficiente y que no llegamos a las raciones que se recomiendan de verdura, ¿vale? Y luego en el caso de la fruta, la ración correspondería a la cantidad que cabe en una mano abierta, también en forma de cuenco, ¿vale? Por ejemplo, tenemos muy claro que un plátano o una naranja pues, son una pieza de fruta, pero por ejemplo en uvas, fresas o frutas que son así más pequeñas, pues una fresa no es una ración de fruta, ¿vale? Tiene que ser lo que nos quepa en la mano. Luego, la ración de proteína, esa de carne, pescado o legumbres, debe equivaler a la medida de la palma de la mano, ¿vale? Contando en este caso, del niño o del adolescente, desde la muñeca hasta que se inician los dedos. Y en cuanto al grosor de la carne del pescado, pues debe ser más o menos como el grosor del dedo meñique. ¿Vale? Así ya os digo que de un caso a otro variará según el hambre y según las necesidades. En el caso de los lácteos, en concreto de los quesos, pues la ración se debe limitar al grosor que ocupa el dedo índice y corazón, los dos dedos. La ración de grasa sí que equivale una ración de aceite de oliva se corresponde con una cucharada y la ración de grasa pues equivale a la primera falange del dedo índice. Y la ración de frutos secos, como ya he dicho, pues lo que cabe en un puño cerrado, que esto también es importante, un puño cerrado, no todo lo que me quepa en la mano. Entonces, ahora que sabemos ya qué grupos de alimentos tenemos que incluir, qué nos aporta cada grupo de alimentos y también tenemos una idea sobre qué cantidad tenemos que incluir de cada uno, como os he dicho, pues vamos a empezar a ver cómo podemos planificar un menú saludable para que luego vosotros lo hagáis en casa de forma práctica cada semana. Entonces vamos a empezar hablando de las dos comidas principales del día, que son el almuerzo y la cena. Y para explicar qué debe contener el almuerzo y la cena, solemos utilizar mucho esta herramienta que está basada en el plato saludable de Harvard, ¿vale? El plato saludable.
Y este método nos dice que nuestro plato, tanto en el almuerzo como en la cena, debe contener un 50% de verdura, o sea que la mitad del plato sea verdura, ya sea cruda o cocinada, según lo que toque ese día. De la mitad restante del plato, un 25%, o sea, un cuarto del plato, deben ser hidratos de carbono, pues pan, pasta, patata, lo que toque ese día. Y el 25% restante, el cuarto del plato restante, pues debe ser proteína, carne, pescado, huevo, legumbre, y de esta forma tendríamos un plato saludable. Como vemos, todos los nutrientes son importantes, ¿vale? Estamos incluyendo todos esos grandes macronutrientes, pero hay que saber en qué cantidad, ¿vale? Porque esto también todo esto lo tenemos que cocinar con grasa saludable, como ya hemos comentado. Entonces, esto es en el caso de que nuestra comida esté formada por un solo plato principal, ¿vale? Pero si tenemos primer plato y segundo plato, tenemos dos opciones. O bien que el primer plato sea de verdura y el segundo, un poco más pequeño, sea mitad proteína y mitad hidrato de carbono, pues una crema de verdura y de segundo un filete con patata cocida, o que el primer plato sea más pequeño y contenga hidratos de carbono y el segundo pues tenga proteína y verdura en mayor cantidad, ¿vale? Pues un guiso de patata y de segundo pues algo de proteína y la ración de verdura. Y bueno, una vez que sabemos qué tenemos que incluir para conseguir una alimentación saludable, yo recomiendo planificar con un poco de antelación los almuerzos y las cenas para toda la semana. Yo lo que recomiendo es hacer una plantilla general en la que ponemos pues, todos los alimentos de forma general y ya una vez que sabemos la rotación que vamos a hacer a lo largo de la semana, pues vamos especificando según lo que tengamos en la nevera, ¿vale? A mí me resulta más fácil empezar siempre por la parte proteica y sabiendo que vamos a incluir hasta 3-4 raciones, pues yo lo que suelo hacer es añadir todas las raciones de un grupo a la vez y ya ir complementando según lo que venga mejor, ¿vale? Yo suelo empezar por las legumbres, que es lo que más nos cuesta incluir a veces, ¿vale? Entonces, ya que incluimos las legumbres, pues ahora vamos a rotar y vamos a pasar al pescado, ¿vale? Una ración el martes, otra el domingo. Y de los días que nos quedan libres, pues en uno ponemos carne y en otro ponemos huevo. Y ahora que ya tenemos todos los almuerzos, pues complementamos las cenas, ¿vale? Y así vamos completando el puzzle a lo largo de toda la semana hasta tener pues todas las raciones proteicas que corresponden y con la rotación que queremos, ¿vale? Y luego, una vez que ya tenemos todas las raciones de proteína colocadas, pues el grupo de la verdura es fácil porque sabemos que todos los días tenemos que incluir una ración tanto en comida como en cena, ¿vale? Así que una vez que hagamos el menú concreto, pues ya vamos a ir incluyendo el tipo de verdura que más nos guste o que mejor se complemente con el resto del plato. Y en el caso de los hidratos de carbono, igual, podemos añadir el tipo de alimento que mejor nos complemente el plato o que más nos guste. ¿Vale? Entonces, ya que tenemos nuestro puzzle general hecho, lo que tenemos que hacer es pues traducirlo a alimentos, a comida, ¿vale? Según lo que nos venga mejor. Pues, por ejemplo, si tenemos legumbres y verdura, pues lentejas estofadas. O si tenemos verdura cocinada, carne y pasta, pues pasta integral con pisto y carne picada de pollo, ¿vale? De cada parte incluyendo lo necesario. Y así vamos haciendo con todas las comidas a lo largo de la semana. ¿Vale? Entonces, ya que hemos visto cómo organizar el menú semanal y qué incluir en las comidas principales, vamos a ver también qué podemos tomar en el resto de comidas del día. ¿Vale? Que lo primero que tenemos que saber es que en realidad no hay unas normas establecidas sobre qué se tienen que incluir en estas comidas en concreto, sino que simplemente pues, tienen que estar adaptadas a cada persona, según lo que vaya a comer el resto del día, y por supuesto que lo que incluyamos pues, sea siempre saludable. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso del desayuno siempre se ha dicho que una buena combinación a incluir es lácteo, cereal y fruta. Y bueno, en realidad, ¿es esta la mejor combinación? Pues podría ser que sí, siempre que el pan sea de calidad, el lácteo también y la fruta sean su forma completa, pero si lo cambiamos a, por ejemplo, un batido de chocolate, un pan de molde y un zumo de fruta, pues ahí la calidad cambia. O sea, que puede que ser que sea la mejor combinación o puede que no, ¿vale? Simplemente se suele recomendar esta estructura porque si revisamos las raciones de cada grupo de alimentos que tenemos que incluir a lo largo del día, cuando ya hemos cubierto las comidas principales, pues vemos que las raciones que aún nos quedan disponibles por incluir, por lo general, pues suelen coincidir con este grupo de alimentos, pero no porque sean mejores ni peores, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta los alimentos que tenemos aún pendientes para el día, las combinaciones para las comidas intermedias son infinitas. Vamos, aquí he puesto algunas opciones de desayuno y de snack, pero como ya os digo, son las que se me han ocurrido a mí. Vamos, hay 1000 y no significa que todas sean, que solo estas sean correctas, sino que hay que utilizar los alimentos que sean más saludables e ir compensando con el resto del menú. ¿Vale? Y ya por último, para terminar, sí que os dejo algunos consejos para que llevéis a casa las ideas un poco más claras.
¿vale? Como ya hemos visto, no hay una evidencia concreta y clara sobre ningún tipo de suplemento ni de dieta concreta para el tratamiento de las enfermedades reumáticas en pediatría. Y por lo tanto nos tenemos que centrar al final en lo más básico, que es lo que hemos comentado, ¿vale? Muchas veces intentamos empezar la casa por el tejado y tenemos que basarnos en una alimentación saludable, que es lo más básico. No nos sirve de nada hacer un tipo de dieta concreto, ya sea sin gluten, sin lactosa o la que sea, a base de productos procesados que no contengan esos componentes, ¿vale? Sino que hay que empezar por lo básico. Una vez que tenemos eso claro y conseguido, pues evidentemente va a haber muchos días en que no nos coincidan todas las raciones de grupo de alimentos, bueno, vamos de vacaciones, porque salimos o por lo que sea. Entonces yo os he enseñado a hacer el menú paso a paso para que veáis cómo se hace y le encontréis un sentido, pero no tiene por qué ser tan cuadriculado todos los días, ¿vale? Sino que tenemos que preocuparnos sobre todo por la calidad de los alimentos que incluimos y excluir aquellos que no nos aportan nada que nos interese. Luego, para mí, una de las claves, lo que más ayuda a mantener un menú saludable es la planificación, ¿vale? Ayuda mucho dedicarle un ratito a la semana a hacer el menú y la lista de la compra, y esto evita, el hecho de tener ya el menú preparado y la lista de la compra, evita que compremos alimentos que al final no necesitamos, ¿vale? Porque sabemos que todo lo que echemos en el carrito y todo lo que tengamos en la cocina, sea bueno o malo, al final nos lo acabamos comiendo, ¿vale? Entonces, una alimentación saludable empieza siempre desde el primer paso, que es la compra, o sea, en el supermercado. También, como he dicho a lo largo de la presentación, podemos utilizar los buenos procesados que tenemos a disposición, pues por ejemplo las verduras, las legumbres en conserva, ¿vale? Y de esta manera, pues esto nos puede ir facilitando un poquito el incluir estos alimentos que a veces se nos hacen un poquito más pesados porque necesitan una mayor preparación, ¿vale? Y ya por último, lo que sí os quería recalcar es que aunque los profesionales que os siguen en el hospital os den todas las recomendaciones de las revisiones y os recalquen, como hemos recalcado aquí, que en cuanto a alimentación no hay más que lo que es una alimentación saludable, pues al final en el día a día sois vosotros como padres los que decidís qué tipo de alimentación lleváis en casa, qué tipo de alimentación, qué tipo de alimentos incluimos y qué tipo de alimentos excluimos. Entonces sí que es importante que en caso de que por cualquier motivo decidáis restringir, eliminar o añadir algún alimento en vuestra dieta, vamos, ya sea por hacer alguna prueba para mejorar síntomas o por el motivo que sea, es importante que lo hagáis siempre guiados por un profesional, ¿vale? Que esté especializado, para ver si esa restricción puede estar provocando alguna consecuencia como las que hemos comentado al principio de la presentación. ¿Vale? Y hasta aquí la charla de hoy. Espero que os haya gustado y que os llevéis consejos prácticos para aplicar en vuestro día a día. Muchas gracias. Por aquí, por el chat, Marta, no sé si, ahora ya parece que sí, no sé si tú también lo estás viendo, te felicitan. No sé si podemos escucharte. No tienes el micro abierto, creo, ¿No me Marta. escucháis? Ahora, Sí, perfecto. ¿no? Vale. Eso, te felicitan por la charla. En general, pues muy bien. Yo voy a pasar, no sé si vamos a poder contestar a todas las preguntas, pero bueno, nos preguntan por aquí, por ejemplo, dentro de lo que has hablado de los postres lácteos, si el Actimel concretamente o algún producto similar con bífidus y tal podrían ser buenos en niños. Vale. A ver, en los lácteos, tanto en Actimel concreto como la marca que sea, lo importante es mirar la cantidad de azúcar que tiene. Ya os digo, los lácteos en general hoy en día, pocos son lácteos tal cual, son postres lácteos, le añaden muchísima cantidad de azúcar. Entonces, siempre que sea un yogur líquido de cualquier marca que no contenga nada añadido, no hay ningún problema. Al final es un lácteo más cómodo de llevar en lugar del vaso de leche y lleva esa bacteria, ese bífido añadido. Pero es cierto que hay que tener cuidado y revisar muy bien las etiquetas porque muchas veces el hecho de que sea 0% en azúcar también implica que sea 0% en grasa, y eso muchas veces en los niños tampoco nos interesa porque también es una parte que interesa del lácteo. Entonces, al final, quedarnos con los más básicos y evitar todos los que tengan sabores o cosas añadidas que normalmente tienen algo de azúcar añadido aparte de la lactosa propia que ya llevan los lácteos. Vale. Entonces, mirando la etiqueta, dependiendo de lo que tenga añadido o no, pues puede ser una muy buena opción o al final, pues un postre, como decimos. Ok, hay muchas preguntas en relación al tipo de azúcar. Pues hay aquí quien dice eso, sabemos que el azúcar no está recomendado, que en general los hidratos de carbono de absorción rápida no son la mejor
opción, pero puestos a utilizar alguno, y por aquí quien pregunta pues si es mejor el azúcar de panela, el moreno, el blanco. Sabemos que es verdad que esto cada vez en el mercado, ¿no? Tenemos Muchas más opciones. opciones. Al final, con el azúcar, ¿vale? Utilicemos el que queramos, el blanco, el moreno, la panela. El impacto que tiene en el cuerpo, al final es el mismo, ¿vale? Lo único que mi recomendación siempre con el azúcar es utilizar la mínima necesaria para aceptar el alimento y tener siempre la idea de ir reduciendo esa cantidad. Es decir, si me compro un yogur natural, que en principio el yogur natural está fuerte, porque no estamos acostumbrados a ese sabor, y yo necesito añadirle una cucharada, ya sea de azúcar moreno, de miel o de azúcar, tengamos la idea de que poquito a poco nuestro paladar se va a ir acostumbrando, o necesitamos que se acostumbre a ir añadiendo menor cantidad. Entonces, si hoy le añado una cucharadita, pues tengo que intentar ir reduciendo. Y ya os digo, del tipo de azúcar, el que queramos, porque al final es lo mismo. Lo único que los que son así un poco, están un poco más de moda ahora mismo, pues son más caros incluso. O sea que tampoco no tienen ningún beneficio añadido, la verdad. Eso, uno de los mitos, ¿no? Que se podría romper. Hay por aquí también muchas preguntas sobre los tipos de leches. Preguntan por aquí, por ejemplo, ¿qué opinión te merece la inclusión de leches vegetales sin azúcar? A Y ver, hay alguna más sobre leches vegetales, que yo creo que aquí igual hay que aclarar conceptos, ¿no? a ver, la bebida vegetal no hay ningún problema en introducirla. El problema, sobre todo en niños también, es que muchas veces, al final la bebida vegetal la utilizamos como sustituto del lácteo y hay que tener muy en cuenta que no tiene los mismos nutrientes una bebida vegetal que un vaso de leche entera. Entonces, no hay problema por utilizarlo, pero esos nutrientes que no estamos incluyendo por el hecho de sustituir la leche, hay que introducirlos de otra manera. Es decir, un desayuno de un vaso de leche con pan o lo que incluyamos, si lo sustituimos por un vaso de bebida vegetal, no estamos aportando exactamente ni la misma cantidad proteica ni la misma cantidad calórica. Y aparte también es importante revisar que esta bebida, ya os digo, sea sin azúcar, porque es verdad que ahí también aprovechan para añadir azúcar en todas, y que esté suplementada en calcio y en vitamina D, porque al final los lácteos no son imprescindibles en nuestra alimentación, pero es la forma más fácil de incluir calcio y vitamina D, sobre todo en niños. Entonces, si se tiene en cuenta que no tiene azúcar añadido y que están suplementadas, no habría problema en introducirlas, pero siempre teniendo en cuenta que no son sustituto del lácteo en cuanto a nutrientes, ni a calorías ni a proteínas sobre todo. Vale. Preguntan por aquí también, bueno, esta seguro que te va a resultar súper fácil de contestar porque sé que es una de tus grandes especialidades, ¿no? Los pacientes que tienen inflamación intestinal, aparte de hacer una dieta variada y sana como todo, ¿necesitan alguna recomendación más? A ver, al final, aunque es lo que os decía al final, aunque queramos empezar la casa por el tejado, hay que centrarse muchísimo en alimentación saludable, eliminar todo tipo de procesado estilo embutido, refrescos. No hay muchísimo más descrito para las enfermedades reumáticas también en concreto. Entonces, mm, básicamente lo que hemos comentado, ¿vale? Y eliminar sobre todo tipo de aditivos y procesados, porque los aditivos sí que es cierto que están muy descritos, que afectan directamente a la barrera intestinal. O sea que por esa parte, eliminar todo lo que venga al final envasado. Vale, y luego por aquí también había una pregunta que la preguntaban de las primeras de todas y yo me la he saltado, perdón, para quien la hizo, que dicen que, bueno, que su hijo desayuna mucho pan con atún de lata en el desayuno. Si eso realmente podría haber algún problema en consumirlo a diario, deberían consumirlo un poquito menos. A ver, es verdad que la recomendación que he comentado del atún no aplica al atún en lata porque es bonito, es distinto, no es el pescado grande. Pero bueno, al final sí que tenemos que tener en cuenta que el atún viene en conserva, también tiene mucha cantidad de sodio y sobre todo también pues no, a lo mejor no incluirlo todos los días por el hecho de variar un poco, incluir otro tipo de grupos o sea, no hay una recomendación concreta, pero por educación nutricional general, incluir otro tipo de grupos de alimentos también va a hacer que a largo plazo no lo rechacen y también que se acostumbren a otro tipo de desayunos. Pues hoy atún, mañana a lo mejor un poco de queso fresco o tomate, por incluir también otro, ya os digo, otro tipo de grupo de alimentos y no que sea eso y una vez que ya lo aborrezcan, ya ahora nos quedamos sin opción. Bueno,
Y ya te hago una última pregunta porque estamos un poco casi ya fuera de tiempo. Quedan un montón de preguntas por el chat que ahora, si tú eres tan amable, igual puedes contestarlas tú Contesto escrito. por el chat, ¿vale? Si se queda alguna fuera os pido disculpas, pero los frutos secos que has hablado, ¿no? Que son súper recomendables y son, pues, a nivel nutricional estupendos, ¿en cualquier rango de edad se pueden introducir? A ver, según las últimas recomendaciones de introducción de alimentos, a partir de los 6 meses se pueden introducir todos los alimentos. Lo único, en los frutos secos en concreto, tener en cuenta que es un alérgeno, que puede producir alergias, pero bueno, que a la hora de introducirlo, si se observa y no hay ningún problema, pues se puede continuar. Y sí que es cierto, bueno, sobre todo la forma en la que se incluyen, porque por debajo de los 5 o 6 años, o dependiendo un poco de lo preparado que esté el niño, no se recomienda dar el fruto seco entero, sobre todo por el riesgo de atragantamiento. Se puede incluir pues triturado en trocitos de pan o en crema o molido, ¿vale? Pero si la textura está adaptada no hay ningún problema. Y ya una vez que está introducido, a partir de que el niño esté preparado para masticar, ya vamos, entre 3 y 7 raciones a la semana es lo que se recomienda. Se podría incluir todos los días. Vale, muy bien, pues muchas gracias. Me cuelo con la última porque está siendo muy repetida en el chat. La repostería casera, eso me preguntan aquí, ¿es procesado? Entiendo que si es casera no es procesado. A ver, lo que nos pasa con la repostería casera muchas veces es que nos venimos arriba pensando que al ser casero es muy saludable, y si es verdad que aunque utilices harina que no sea refinada, aceite de oliva, sí, estás utilizando ingredientes que son saludables, pero también estamos añadiendo mucha cantidad de azúcar o de edulcorantes en su defecto. Entonces, bueno, evidentemente siempre va a ser mejor lo que hagamos en casa con alimentos, con ingredientes saludables, que lo que vamos a comprar en el supermercado, porque siempre va a estar mucho más procesado, pero dentro de una alimentación saludable, pues eso, teniendo en cuenta sobre todo la cantidad de azúcar que se recomienda, que es mientras menos mejor. O sea que mejor que la procesada, pero con cabeza y con tranquilidad. Muy bien, pues muchísimas gracias, creo que ha sido Nada. muy útil, muy práctica. Gracias a todos los que habéis estado conectados. Recordaros, está puesto en el chat, habéis debido recibir también los enlaces en vuestros correos electrónicos. Ahora vamos a dividirnos en 3 salas. Cada familia elegid la sala que más os interese. Podéis pinchar en el enlace que está puesto en el chat o en la de vuestro correo. Una es sobre niños con AIJ y uveitis, otra sobre niños con enfermedades autoinmunes sistémicas, es decir, dermatomiositis, lupus, esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, y la última sobre niños con enfermedades autoinflamatorias, pues fiebre mediterránea familiar, heat, TRAPS, etc. Entonces, ahí vais a entrar a una sala Zoom. Os pedimos, por favor, que silenciéis vuestro micro, que apaguéis el vídeo al entrar y que las preguntas no las hagáis con el micrófono, que por favor las hagáis por el chat, ¿ok? Así que nada, bueno, pues seguimos disfrutando de la mañana. Venga, muchas gracias. Gracias.